delante del Señor, adorándole, bendiciendo su nombre. En una ocasión alguien le dijo, pide y pone, le dijo, ¿dónde está tu Dios, verdad? Porque él no lo puede mostrar. Me gustó mucho esta frase. Dice, no te puedo mostrar a mi Dios, no porque no haya Dios que mostrar, sino porque no tiene ojos para verlo. Dios no puede ser visto con nuestros ojos. Él es espíritu. Y Él va a necesitar de personas que tengan una relación espiritual con Él. Por eso es que al venir a los pies de Cristo hemos dado una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, porque tenemos que adorar al Padre con el espíritu. Y en verdad, diciendo el Señor, hablando con la samaritana en capítulo 4 de Juan, verso 23, dice, mas la hora viene y la hora es cuando
Tu gracia es sin condición.
en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor, toda mi vida entregó. Mi vida entregó. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me va a sanar. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre
mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Me bastará tu amor, Jesús. Suficientes para mí. Amén. Buen día, hermanos. Señor les bendiga. Por aquí, más en este tiempo tan importante dentro de la historia humana, ya que estamos en un tiempo donde el hombre está entregado por completo a hacer lo malo. Nosotros, los que hemos creído en el Señor, estamos en el deber de nosotros enseñarle al mundo el camino que Dios quiere que cada ser humano trace en su vida. Y es el camino de Cristo, el camino que conduce a la vida eterna. No hay otro más, no hay otro evangelio, no hay otra buena noticia. Solamente el Cristo victorioso, aquel que fue colgado en una cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esa información el mundo necesita conocerla, y nosotros somos precisamente los portadores de esa información, la más importante que el ser humano debe de escuchar. Y precisamente pensando en esto, en esta mañana, quisiera que abran junto conmigo una porción de la palabra del Señor
que se encuentra en la segunda carta que Pablo escribiera a Timoteo, en su capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, donde vamos a leer algunos versos que entendemos vitales para el tema que quisiéramos compartir con ustedes en esta mañana. Dice la palabra del Señor aquí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2, que prediques la palabra. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos en esta mañana. Gracias por este maravilloso momento en el cual nos hemos reunido con el propósito de recordar la obra de Cristo en la cruz, su victoria y este mandato que nos dio de recordarle mediante el uso del pan y también del vino. Al mismo tiempo que poder entonar himnos, alabanza, escuchar, Señor, alabanzas dirigidas hacia tu nombre. Y en este instante clamamos una vez más a ti, para que tu Señor nos ayude sobre todo a escuchar el mensaje de tu palabra y que este sea, Señor, el motivador de ejecutar la tarea vital que la iglesia debe tener: llevar tu palabra por todas partes del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que prediques la palabra, dice la parte A del versículo 2 del capítulo que nosotros acabamos de leer. Bueno, 2 Timoteo forma parte del cuadro del conjunto de cartas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que reciben el nombre de cartas pastorales. El apóstol Pablo, el escritor de ella, dirige tanto la primera carta de Timoteo, la segunda, que acabamos de leer de esta porción, y la de Tito. Y todas ellas están dirigidas al desarrollo y buen desenvolvimiento de la iglesia local. A tal punto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, las siguientes palabras: esto te escribo, aún teniendo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ciertamente a lo largo de estas cartas pastorales vemos de que se desarrollan un conjunto de temas tendentes al buen funcionamiento de la iglesia local. Ahora, en la segunda carta específicamente, que también es pastoral, nosotros vemos que el apóstol Pablo da una serie de orientaciones y exhortaciones a Timoteo. Una, de que sea testigo de los padecimientos de Cristo. Otra, de que sea un buen obrero, un obrero aprobado dentro de la obra de Dios. ¿Y qué importancia tiene ese capítulo 2 especialmente de esta carta, cuando Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, pero no cualquier obrero, un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad? En el capítulo 3 le hace una prevención acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos.
Y usted lee todo lo que dice el capítulo 3 y se encuentra de que ciertamente hoy en día estamos ante los últimos tiempos. Porque las características de esos hombres mencionados allí por Pablo corresponden a los hombres del tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Hombres crueles, intemperantes, amadores de sí mismos, aquellos también que tienen apariencia de piedad, pero que realmente no son creyentes. Y el apóstol Pablo habla de que a esto deben evitarse a toda costa. Y en el capítulo 3 hay un homenaje que las Sagradas Escrituras se hace a sí mismo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí en el capítulo 4, quizás los últimos que escribiera el apóstol Pablo, vemos que comienza en el versículo 1 diciendo lo siguiente: te encarezco delante de Dios, y noten ustedes, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y también en su reino. De esta manera nosotros vemos que comienza aquí a desarrollarse lo que serían las últimas palabras expresadas por el apóstol Pablo. Después de aquí no hay más. Dice el texto, o acabamos nosotros de leer, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo está tratando aquí de comunicarle a Timoteo? Pablo aquí lo que está prácticamente es delegando una misión, quizá la más importante que todo creyente tiene. A veces se nos olvida a nosotros la gran comisión dada por el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? De que id, ¿y qué más? Y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues este capítulo 4 prácticamente el apóstol Pablo está haciendo lo mismo con Timoteo, pero le está haciendo con un compromiso solemne. Y a veces a nosotros se nos olvida esto, de que los compromisos que nosotros hacemos ante Dios deben guardar el debido respeto, en primer lugar, por el Dios que nosotros servimos. No es a cualquiera. El libro de los Proverbios habla del problema que hay cuando nosotros prometemos algo y ese algo que prometemos no lo cumplimos. ¿Qué dice aquí el texto de 2 Timoteo en su capítulo 4 y versículo 1? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, Timoteo, mira lo que te voy a decir a continuación. Tú tienes que guardarlo al pie de la letra. Es una orden. Y la orden del testigo, quien nos está viendo delante de esta orden, es nuestro mismo Dios. Es nuestro Señor. ¿Y cuál es la orden? Si seguimos leyendo el texto, nos vamos a encontrar
con lo siguiente. Aquí en 2 Timoteo, en su capítulo 4, dice el texto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí viene la orden: que prediques la palabra. La orden es predicar la palabra. Ahora, ¿qué es eso de predicar la palabra? Porque suena como tan sencillo de decir predicar la palabra. Y en realidad, la palabra de Dios es sencilla, útil, eficaz, todo eso lo sabemos. Y eso es cierto hasta cierto punto en el cual nosotros, en el contexto que estamos nosotros hablando a continuación. Y es de que predicar la palabra tiene un contenido. Y el contenido está en el mismo mandato: que prediques la palabra. ¿Qué es predicar? Y usted diría, bueno, predicar es proclamar, es verdad. Predicar es decir, señalar algo, sí, eso es verdad. Predicar es enseñar, eso es cierto. Si nos vamos al griego, nos encontramos con una palabra que se llama kerizo, y que traducido a nuestro idioma, como ciertamente acabamos de señalar, significa proclamar, pero también divulgar. Y por eso es que debe entenderse el predicar como una acción de realizar un discurso, que más bien el de llevar un mensaje abierto a diferentes públicos. Es un rol de portador de noticias. Predicar es entonces proclamar algo. Predicar es decir algo. Y usted dirá, bueno, pero es que mucha gente dice muchas cosas. Cuando tú prendes la televisión, tú encuentras mucha gente hablando y diciendo muchas cosas. Y eso, bueno, hasta cierto punto está proclamando algo. Pero es que en el caso particular de lo que Pablo aquí está señalando, proclamar tiene un contenido. Acuérdense que el texto nos acaba de señalar que prediques la palabra como el encargo solemne que Pablo le está dando a Timoteo. Entonces, si la palabra predicar es la misma de proclamar, ¿qué será lo que se estará proclamando? Más adelante vemos en ese mismo texto que dice que prediques qué, que proclame qué, que digas qué. Ahí dice más adelante que prediques la palabra. Precisamente cuando usted va al original y trata de encontrar la definición de palabra, se encuentra de que es logos. ¿Y qué es logos? Bueno, si vamos al Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo o el logos, y el verbo ¿qué era? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién cumple en las Escrituras con esa descripción que nosotros acabamos de señalar? Solamente nuestro Señor Jesucristo cumple con una descripción como esta.
Entonces, cuando hablamos de predicar la palabra, cuando hablamos de proclamar la palabra, cuando hablamos de divulgar la palabra, nosotros estamos diciendo que estamos proclamando a Jesucristo, no a nadie más. Hermanos, a veces nos preocupamos mucho por tener un gran discurso y bien, hay que prepararse en ese sentido. Pero lo importante no es tanto el discurso, que lo puede dar cualquier político, ¿eh? Ustedes ven esos políticos hablando y se meten de un tema y entran a otro. De ninguno saben mucho, pero sí saben ordenar las palabras y con eso entretienen a la gente. Cuando se habla de predicar la palabra, se está hablando de proclamar a Jesucristo, no a cualquiera. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Mira, Timoteo, ya que yo me voy, ya que estas son mis últimas palabras, te ordeno delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Hermanos queridos, ¿no nos está diciendo Dios hoy las mismas palabras a nosotros? ¿No está encomendado la proclamación de Jesucristo como la buena noticia a todo el mundo en que nosotros conocemos? ¿No somos tú y yo los encargados de divulgar esa información, la más importante que el mundo puede escuchar? ¿No somos nosotros los encargados de que la gente sepa esa realidad? A veces no sabemos las consecuencias de las acciones que nosotros hacemos. Cuando nosotros no proclamamos la palabra, nosotros estamos diciendo, mira, esto no tiene importancia para esta gente, ni para esta otra, ni para aquella tampoco. Por tanto, como no tiene importancia, yo no le voy a decir nada. Ellos no están en peligro, ellos no necesitan de Cristo, ellos no necesitan nada. Hermanos, nosotros estamos llamados a divulgar la información que acabo de señalar, más importante que el ser humano puede escuchar. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que determina las consecuencias eternas de nuestra existencia. Sin el Evangelio, la gente se iría al infierno. Con el Evangelio, la palabra de Dios nos enseña de que la gente iría al cielo. Y usted dirá, pero que eso lo sabemos, sí, lo sabes tú, lo sé yo, pero la gente en la calle necesita saberlo, necesita escucharlo. Y debe de ser de cualquier manera que nosotros debemos tratar de llevar el Evangelio a todas las personas. Aquí el texto que nosotros acabamos de señalar nos dice a nosotros las veces que nosotros debemos proclamar el Evangelio. Muchos dirán, pero ve acá, textualmente dice la palabra el tiempo que yo debo de durar hablando del Evangelio. ¿Qué dice el siguiente mandato? No es solamente predicar la palabra. Dice más adelante que inste a tiempo y ¿cuánto? Fuera de tiempo. ¿Cuántas veces debo predicar el Evangelio? Siempre. Para eso estamos aquí. Esa es la razón de ser por la cual la iglesia todavía está en el mundo. La iglesia todavía está en el mundo porque hay necesidad de salvar a pecadores. Y esa información, como dije hace un rato, deben conocerlo a todo el mundo.
Y para ello el tiempo no puede ser un límite. A veces no tenemos tiempo para muchas cosas. Lo decimos. Ay, yo no tengo tiempo para cumplir con X deber en el hogar. No tengo tiempo para estudiar. No tengo tiempo para ejecutar aquella tarea. No tengo tiempo para cumplir con una determinada situación en nuestras vidas. Pero hermano, el tiempo para proclamar el Evangelio hay que hacerlo. Dios nos ha dado días de 24 horas. Y en esas 24 horas nosotros debemos proclamar el Evangelio de las diferentes formas en las cuales conocemos. Que me paro en una esquina y le hablo a la gente. Bueno, es una forma. Que tomo una bocina y le hablo al vecindario, esa es otra. La que tomo un tratado, como muchos le llaman, en otras partes del mundo le llaman folleto, y se le entrega a una persona para que lea el Evangelio. También esa es otra forma. Que utilizo el deporte como medio para el cual poder reunir a un grupo de jóvenes y predicarle la palabra. Bueno, esa es otra. Y uno diría de que eso es algo nuevo y no es tan nuevo. Leía en días pasados que países como Inglaterra utilizó esto en las iglesias. Ustedes sabían de que las reglas de muchos deportes se vieron favorecidos por el Evangelio en países como Inglaterra. El béisbol comenzó en Inglaterra. Usted dirá, béisbol, y Inglaterra se juega béisbol. No, ellos juegan cricket. El cricket es la plaquita de nosotros. Y ellos lo utilizan todavía. Hay otros deportes como el bádminton, que es un poco ya aburrido, que es como una florecita y una malla en el medio y comienzan a darle, parecido al tenis, pero en el aire. Pero ¿sabían ustedes que el fútbol, las reglas actuales, fue por causa del Evangelio? Y que formaba parte inclusive de las escuelas dominicales de muchas iglesias en Inglaterra. El fútbol antes no es lo que nosotros conocemos hoy, que ustedes ven de que hay un portero de este lado, hay un portero de aquel lado, hay un equipo de este lado, otro de este lado, y que tratan el uno y el otro de tratar de anotar en el lugar designado. Anteriormente se tomaba una vejiga de un animal y la gente iba con un caballo dándole a la pelota pueblo tras pueblo. Y mientras iban dándole a la pelota, mucha gente moría porque había una rudeza terrible a la hora de jugar el deporte. Pero varias iglesias en Inglaterra adoptaron el fútbol y comenzaron a poner las reglas que nosotros vemos hoy. Y ya el fútbol no era tan violento como antes. En la Edad Media moría la gente jugando eso de pueblo a pueblo. Las iglesias tomaron un terreno y en ese terreno se comenzó a colocar lo que nosotros hoy en día conocemos como fútbol. Y las iglesias lo hacían con el propósito de reunir a los jóvenes y que los jóvenes se beneficiaran del ejercicio de ese deporte, pero también de las reglas que contenía ese deporte, reglas que eran justas. Muchos de los grandes equipos de fútbol profesional de
de Inglaterra fueron fundados en iglesias cristianas. El Manchester, Liverpool, todos esos lugares formaron parte antes de una iglesia. Y luego se desarrolló el fútbol y fue divulgado por prácticamente todo el mundo. Lo que pasa es que la historia muchas veces no se conoce. Y vemos como el evangelio como cualquier cosa. El evangelio transforma vidas. El evangelio transforma hasta el físico, el cuerpo humano de nosotros. El evangelio transforma el alma. Y nosotros somos los llamados, hermanos, de hablar de esto. El sector donde estamos, bueno, le gusta el baloncesto. El Señor puso lo que le puso en el corazón a otros hermanos siglos atrás, hacer lo mismo en este lugar. Recuerdo que una de las cosas que habían, media extraña para el deporte, era que nosotros teníamos 3 árbitros, cuando en un tiempo nada más eran 2. Uno de ellos solamente estaba para escuchar lo que decían los jugadores. Y si decían una palabra descompuesta, bueno, una falta de calificante hacia ese jugador. Y los muchachos aprendieron a jugar callado y a concentrarse en su juego. Eso nada más el evangelio lo puede hacer. Pero lo mismo puede pasar con las vidas de las personas. El evangelio transforma, el evangelio cambia. El evangelio hace nuevas personas. Y recuerden de que aquí el texto no solamente se nos habla de predicar la palabra, se nos dice que esto debemos hacerlo en todas las circunstancias de la vida. Nosotros no podemos esperar a que las cosas estén cómodas para nosotros predicar la palabra. Ponemos cualquier excusa, hay un problema en un sitio, ay, no se puede ir para allá. Porque entonces no va a pasar esto, no va a pasar lo otro. Porque qué bueno es que siempre hay buenos testimonios. En Santo Domingo, alrededor, bueno, en la iglesia de Villa Francisca, en el año 1965, en plena revolución, un grupo de hermanos dijo, no, nosotros nos vamos a congregar todos los días. Nosotros vamos a ir a orar a la iglesia. En medio de los tiroteos, en medio de los cañonazos, en medio de todo lo que había, todos los hermanos que se llamaban los Jesús solo, salían a la iglesia a orar, a congregarse y a predicar la palabra. Y usted dirá, ¿cuál es la excusa nuestra para que la palabra de Dios no sea proclamada aquí en el sector donde nosotros estamos? ¿Hay mucha droga? Sí, pero aquí está el evangelio. ¿Hay delincuencia? Sí, pero aquí está el evangelio que transforma. ¿Hay prostitución? Sí, hay prostitución. Pero aquí está la palabra de Dios para transformar el corazones de aquellos que se dedican a aquellas cosas. ¿Hay familias destruidas en el barrio donde estamos? Sí, sí lo hay también. ¿Qué necesitan esas familias destruidas? El evangelio de salvación. Cuando el evangelio llega a los hogares, esos hogares son transformados. Y ya no sirven al mundo, sino sirven a Dios. Hermanos queridos, no perdamos tiempo. El mundo necesita, como Pablo le dijo aquí a Timoteo antes de partir, necesita que se le predique la palabra, que se invierta tiempo en esto. Y dice aquí el texto, 1 Timoteo capítulo 4, verso 2, que también dentro de las acciones que trae predicar la palabra está la de redarguir.
Como hemos dicho muchas veces, una palabra dominguera se utiliza poco. Sin embargo, ¿qué es redarguir? Redarguir es mostrarnos lo que nosotros somos. Es como vernos en un espejo y ver todos los detalles de lo que nosotros somos. La palabra de Dios hace eso. Nos muestra a nosotros la realidad de lo que nosotros somos. Y nos dice, mire Manuel, tú eres así. Esta es tu vida. Nadie más conoce quién tú eres que Dios. Tú me puedes engañar a mí. Tú puedes engañar a cualquiera. Pero si hay alguien que conoce todo lo nuestro, aún nuestro propio cuerpo, aún nuestra propia alma y todo lo que nosotros somos, es el Dios creador y sustentador del universo. Por tanto, una de las acciones que debemos hacer es redarguir, mostrar a la gente en la condición en la cual está. También dice aquí el texto, reprender. A muchos no les gusta esto. Suena duro, reprender, decirte a ti lo que tú eres y decírtelo en tu cara. Eso es reprender y eso lo dice la Biblia. No es que salgamos a la calle a vocearnos cosas, es a decirnos lo que realmente somos. Reprender. Y dice más, exhortar con toda paciencia y doctrina. Es como usted echarle el brazo a alguien y decirle, mira fulano o fulana, tú eres así, tú eres asá, pero en el nombre del Señor, mira, te exhorto, te llamo a que tome este tipo de actitud o tomar esta actitud por lo que es frente al Evangelio. La gente necesita también que le pongamos el brazo en el hombro. No solamente es golpe, sino también nosotros saberlo entender y ponernos al lado de ellos en medio de la circunstancia en la cual están viviendo. Estamos en los últimos tiempos y los últimos tiempos necesitan y requieren de hombres y mujeres que vivan acorde a esa realidad en la cual estamos. Y entre ellos estamos nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados para esto. Dice el verso 3, leemos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Habrá engañadores por todas partes y lo hay hoy. Gente disfrazada de oveja, pero realmente son lobos, son fieras salvajes, los cuales están engañando a la gente. ¿Y qué información le están dando? Todo lo contrario al Evangelio. ¿Ves por qué es importante que tú y yo hablemos de la palabra? Proclamemos de Jesucristo, vivamos de Jesucristo y que no escatimemos el tiempo para hacer estas cosas. ¿Ves la necesidad que hay? Porque lo que distorsionan la verdad, ahí están. Y la verdad es que lo que distorsionan la palabra, siempre tienen tiempo para distorsionar la palabra. No tienen excusa para hacer lo malo. Nosotros tampoco tenemos excusa para hacer lo bueno. Y lo bueno es proclamar el Evangelio. Lo que el Señor hizo con nosotros, debemos nosotros comunicárselo a otros, para que ellos también tengan la oportunidad de recibir la bendición del perdón de sus pecados y vivir por toda una eternidad ante la presencia del Señor. Hermanos, amigos que están aquí esta mañana,
Pensemos en estas cosas. Analicemos la realidad del Evangelio. Analicemos la realidad de las personas de hoy. Analicemos y reaccionemos ante esta realidad que el tiempo presente nos envía y nos dice a nosotros. Qué bueno es cuando ya acabemos, cuando finalicen nuestros días aquí en la tierra, nosotros expresar la misma palabra que el apóstol Pablo dice más adelante. Y es la siguiente. Dice el versículo 7. He peleado la buena batalla. Pregunto, ¿está peleando la buena batalla tú? He acabado la carrera. ¿Está corriendo en el Evangelio? He guardado la fe. Ejercita la fe. Y dice el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Resumen, hermanos, estamos aquí en el sector del Ensanche Libertad. Estamos seguros de que cada habitante de este sector conoce el camino de ir al cielo. ¿Tú estás seguro de esto? Si no es así, ahora es el momento ya de nosotros dejarnos de cosas y comenzar a ejecutar la tarea, la razón por la cual no estamos en el cielo y todavía estamos merodeando aquí en la tierra. La gente necesita de Cristo. Para ello el Señor nos ha dado la herramienta de proclamarle, hablándole a la gente, diciéndole a la gente, mostrándole a la gente lo que es vivir la vida cristiana y lo que es vivir para Dios y la necesidad de que haya un arrepentimiento y un cambio en su vida. Tú y yo somos los llamados a eso. Que prediques la palabra en nuestro llamado. Prediquemos la palabra. Dios nos ha llamado y nosotros no podemos estar ajenos a esta realidad. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu llamado. Predicar la palabra. Proclamar a Jesucristo. Decirle a la gente de Jesucristo. Decirle a la necesidad que hay de que sus vidas sean tocadas por el Señor. Nosotros somos los responsables de divulgar esto. Tú, Señor, te encargas del resto. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como individuos, cada uno, a entender la realidad de lo que es el infierno y de que a ese lugar de tormento está destinado para aquellos que no han tenido a Cristo en sus vidas, que no le han recibido, que no han recibido el perdón de sus pecados. Y a nosotros entender esta realidad, decirle a la gente la necesidad que tienen de Cristo. Porque Cristo trae esperanza, Cristo trae salvación, Cristo trae vida eterna. El camino de Cristo nos conduce al cielo. Y nosotros, Señor, estamos prestos a divulgar esta información a cada una de la gente. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.